En esta mañana quisiera compartir con vosotros un texto bíblico que se encuentra en Amós, capítulo 4, versículo 12. Amós, capítulo 4, versículo 12. Y dice allí la palabra de Dios: por eso, Israel, haré lo mismo contigo, y porque he de hacerte esto, prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Si alguno lee el capítulo 4 de Amós, se va a dar cuenta de que el pueblo de Israel, como siempre, había sido un pueblo rebelde. Y yo creo que nosotros muchas veces nos reflejamos en este pueblo. Aunque nosotros pensamos que somos más civilizados, pero sabéis, los pecados generalmente se vuelven a repetir. Y la palabra de Dios nos dice que ellos adoraban en Betel, y el Señor les dice: id a Betel y pecad, aumentad en Gilgal la rebelión, traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, seguid con vuestras cosas. Y el tema de la adoración es algo que nosotros podemos practicar, a veces inconscientemente. Pero generalmente hay muchas cosas a las que le dedicamos mucho tiempo. Nuestra adoración está puesta en esas cosas. Y bueno, el Señor aquí empieza a hablar con ellos. Dice: pasasteis hambre y no os volvisteis a mí. Las cosechas os fueron mal y tampoco os volvisteis a mí. Y el Señor de alguna forma dice: finalmente voy a tener un encuentro con vosotros. ¿Vais a estar a la altura de ese encuentro? ¿Vais a estar preparados para cuando yo venga a visitaros? Prepárate, dice el Señor, para el encuentro con tu Dios. Creo que es importante que nosotros entendamos que cada vez que vamos a tener un encuentro, los encuentros requieren de preparación. ¿Qué novio, cuando va a ver por primera vez a su novia, no se prepara? ¿O qué novia no se prepara para estar con el novio y se arregla? ¿Verdad? Cuando vamos a algún evento tratamos de arreglarnos y de estar a la altura. Hay una preparación. Y la palabra de Dios nos invita a que nos preparemos para encontrarnos con el Señor. Y creo que todos recordamos el momento en el cual Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y dice el texto bíblico en Génesis, en el capítulo 3, versículos 9 y 10, dice: y Dios el Eterno fue al encuentro del hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Sabéis? Esto ocurre cuando el hombre no está preparado. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba? Estaba escondido, porque no estaba preparado para el encuentro con Dios. ¿Cuál era el problema? Evidentemente su pecado. Adán respondió: oí tu andar por el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabéis, mis queridos hermanos? El pecado nos desnuda. El pecado nos avergüenza. Y cuando uno siente realmente que ha hecho algo que está mal, tiene vergüenza de que Dios se encuentre con él, de que Dios vaya a su encuentro. Adán se escondió. El pecado muchas veces, ¿verdad?, va a crear en nosotros un sentimiento de lejanía, de ocultamiento. Y es interesante que nosotros entendamos que los encuentros con Dios requieren de una preparación. Y en la Biblia encontramos por lo menos 3 encuentros que podemos decir que son encuentros históricos donde el pueblo va a encontrarse con Dios. Uno de ellos ocurre con Moisés. Éxodo capítulo 19, versículos 10 y 11. Dice el texto bíblico: y Dios le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día descenderé a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Cuál era la misión de Moisés?
Moisés tenía que hacer la voluntad de Dios, era un mensajero de Dios. Dile al pueblo que se prepare. Santifícalos. Porque al tercer día voy a tener un encuentro con el pueblo. Y Moisés evidentemente hace lo que Dios le pide. ¿Pensáis que son 3 días mucho o poco para una preparación, para un encuentro con Dios? ¿Podemos decir de que el encuentro era inminente? 3 días para prepararme, Señor. Bueno, 2 realmente, porque al tercero vamos al encuentro. ¿Pensáis que en 2 días podemos todos nosotros prepararnos realmente para el encuentro personal con Dios? O alguno de nosotros podría decir, Señor, 2 días, dame un poco más de tiempo porque 2 días no es mucho. Hay muchas cosas que arreglar. Momento histórico, prepárate para el encuentro con tu Dios. El segundo lo encontramos con Juan el Bautista, un personaje que hemos estado estudiando, ¿verdad?, en la escuela sabática durante esta semana. Alguien que fue llamado desde el vientre de su madre. Recordamos, el texto bíblico dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él, ya desde el vientre de la mamá. Bueno, Juan el Bautista también va a ser un personaje importante para que el pueblo pudiese prepararse para el encuentro con Dios. Gabriel le da la noticia, ¿verdad? Recordamos el texto bíblico a Zacarías, y dice el texto bíblico, Lucas 1, del 15 al 17, Él será grande ante el Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Hará volver a muchos israelitas al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y termina diciendo el ángel, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Preparar al pueblo de Dios para ese encuentro con el Mesías, con la primera venida de Jesús a la tierra. ¿Os hubiese gustado estar en ese encuentro? Esta mañana lo comentaba en la escuela sabática. ¿Cuántos os hubiese gustado conocer al Mesías como hicieron los discípulos allí en ese momento? Estar con Jesús en ese contexto. Bueno, ese era el cometido de Juan el Bautista, preparar un pueblo para la venida del Señor. El ángel Gabriel le dijo, tendrá el espíritu y el poder de Elías. ¿Sabéis? Si hay algo que nosotros necesitamos, mis queridos hermanos, para nuestra preparación es que el Espíritu de Dios esté en nosotros. ¿Amén? Como el Espíritu de Dios no esté en nosotros, ¿recordáis a Saúl? Que por un momento el Espíritu de Dios estuvo, pero luego el Espíritu salió y entró otro Espíritu. Podemos decir que era un líder en Israel, era rey en Israel, pero sin embargo el Espíritu de Dios no estaba con él. Y creo que no hay nada peor de que nosotros podamos ser líderes o cristianos, pero que el Espíritu de Dios no esté en nosotros. Eso es una tragedia. Juan insta al pueblo para prepararse para la venida del Mesías. ¿Recordáis cuál era el mensaje de Juan? ¿Qué decía Juan? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y creo que es importante que nosotros traigamos de vuelta ese mensaje, luego hablaremos después de ese tema. Y en tercer lugar, tenemos el mensaje de los 3 ángeles. Como adventistas, nosotros muchas veces hemos hablado, en este contexto, de que ese ángel que vuela por el cielo representa ¿a quién representa? ¿Lo recordamos? Nos representa a nosotros. Nosotros hemos dicho que la Iglesia Adventista es la depositaria de la verdad. El Señor nos ha dejado la verdad para predicarla al mundo entero.
Y recordamos cuál era el mensaje de este ángel. Decía, entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz, reverenciar a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Si hay alguien que merece ser adorado, honrado, ¿quién es? Dios. Y eso es algo que la humanidad tiene que saber y que nosotros tenemos que saber. El único digno de adoración tiene que ser Dios, porque es el que creó el cielo, la tierra y todo cuanto existe, ¿verdad? Es el que nos ha creado a nosotros, es el que además nos ha redimido del pecado. Por lo tanto, el único que merece realmente esa adoración es Dios. Hermanos, 3 momentos históricos, 2 ya pasaron y 1 está por venir, en el cual estamos nosotros, dentro de la profecía bíblica, como ese ángel que vuela por el cielo, ¿verdad? Para preparar a un pueblo bien dispuesto para el encuentro con nuestro Dios. Para que podamos ver venir con alegría y con gozo a nuestro Señor en las nubes de los cielos. Ahora, la pregunta que yo quiero lanzaros en esta mañana es, ¿y cómo me preparo? ¿Qué tengo que hacer? Porque muchas veces hablamos del qué, pero no del cómo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para la preparación, para ese encuentro con nuestro Dios? Bueno, en primer lugar, hemos visto lo que decía el mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es el mensaje también de Jesús en Apocalipsis. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea. ¿De cuántas cosas tenemos que arrepentirnos, mis queridos hermanos? ¿Sabéis? Esto es una pregunta fácil y difícil al mismo tiempo. Fácil en el sentido que decimos, tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. Pero ahora seamos concretos. Ay, eso es más complicado. El señalar mis faltas y mis pecados, yo mismo, mirarme hacia mí mismo, eso es lo complicado. Lo fácil es ver en el otro la viga, ¿verdad? En el ojo ajeno ver la viga, pero ver la paja en mi ojo, eso es más difícil. Ver mis manchas en la cara, eso es difícil. Me tengo que mirar al espejo, ¿verdad? Para poder verlas. Y ahí Juan nos quiere llamar la atención para que nosotros seamos un pueblo en el cual el arrepentimiento forme parte de nuestra vida cotidiana. ¿Sabéis cuántas veces empleamos la oración al cabo del día? Seguro que habrían respuestas dispares. Algunos dirían yo por la mañana, otros dirían yo para los alimentos, en el desayuno, en la comida y en la cena. Otros dirían yo pues para irme a dormir. Pero os pregunto, ¿cuántas veces nos vamos nosotros a nuestro dormitorio por la noche? Hacemos examen de conciencia y le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Os voy a decir que si no hay arrepentimiento no lo vamos a hacer. Si no somos conscientes de nuestra miseria y de nuestros pecados, no lo vamos a hacer. Y es un requisito imprescindible para el encuentro con Dios. El arrepentimiento. El profeta Ageo en varias ocasiones repite, examinad vuestras sendas. Sé sincero contigo mismo, mírate a ti mismo, mira tu vida, no mires la de otro, la salvación es personal. Mírate a ti. Examinad vuestras sendas. ¿Sabéis una cosa, mis queridos hermanos? A veces es fácil pedir perdón por algunas cosas. Podemos enumerar muchas, pero hay algunas que nos pueden. Y a veces es el orgullo, la soberbia.
¿Sabéis cuál fue el pecado de Satanás, el que lo hizo caer? El orgullo. ¿Hay en nosotros orgullo? Porque, ¿sabéis? Ni el orgullo ni el pecado pueden encontrarse con Dios. Si yo quiero encontrarme con Dios, tengo que dejar el orgullo fuera. Si yo quiero encontrarme con Dios, tengo que dejar el pecado fuera. Y debe de haber una preparación para ese encuentro con el Señor. Hay una cita del Espíritu y Profecía que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, donde Ellen White dice: vivimos el momento más solemne de la historia de esta tierra. Estamos rodeados de peligros en estos últimos días. Acontecimientos importantes y terribles están delante de nosotros. Es muy necesario que todos los que temen a Dios y aman su ley se humillen delante del Señor, que lloren sobre sus pecados y que los confiesen. Porque el pecado nos ha separado de Dios. Lo que más debería alarmarnos, tomad nota, es que no sintamos o no comprendamos nuestra miseria espiritual y que nos complazcamos en el estado en que nos encontramos. El Nahuay dice que ese es el mayor problema, el que no sintamos que tenemos que arrepentirnos de algo, en que de alguna forma nos complazcamos en nuestro estado en el que estamos. Si yo no me veo tan mal, ¿qué tengo que cambiar? Si no veo que el orgullo, el pecado está en mí, ¿qué tengo que cambiar? Es importante que por nuestra parte, ¿verdad?, podamos sentir que realmente estamos mal. Yo recuerdo cuando era pequeño, no sé si aquí hay alguno que viene del catolicismo que ha hecho la primera comunión. ¿Hay alguno? Sí, muy bien, veo que hay algunas manos. Muy bien. Julio, ¿tú también? Muy bien. Sabéis que es uno de los sacramentos en el catolicismo, la primera comunión. Y bueno, pues es un momento maravilloso para aquellos chavales que van a comulgar, y para los padres ni os cuento. Y yo os estoy hablando ya de unos cuantos años atrás, más de 40 años. ¿Sabéis lo que cuesta un traje de la primera comunión? Yo no recuerdo lo que le costó a mi madre. Lo que sí que recuerdo es que mi madre lo tuvo que pagar a plazos. Yo no sé si habéis pagado algún traje alguna vez a plazos, pero mi madre lo tuvo que pagar a plazos. Y sabéis, en estas cosas, las madres cómo son. Las madres quieren que su hijo brille, ¿verdad? Que tenga un traje que sea diferente al de los demás. Los trajes de la comunión, muchos habéis visto. ¿De qué color son? ¿Blancos o azules, no? Bueno, mi madre me lo compró de color gris. Era un gris clarito. El niño tenía que ser diferente, porque claro, todas las madres tenían que comprar un traje y claro, era un momento espectacular. Bueno, mi madre me dijo: lleva cuidado, no te manches con el traje. Bueno, pues yo era un niño, tendría 8 años, 9 años, no recuerdo. Y detrás de la iglesia de mi pueblo hay un canal. Bueno, ahora está tapado, pero antiguamente era una acequia. ¿Vale? Una acequia. Y bueno, yo tenía 8 años. Yo qué sabía yo del traje ni... Yo me fui a jugar con mis amigos cuando terminamos. Iba a haber luego un convite y íbamos a disfrutar. Bueno, tuve la mala suerte de resbalar y caer dentro de la acequia. Gracias a Dios no había agua, pero había barrillo húmedo. Y entonces me manché por detrás del traje. Pero yo no me lo veía. Los chavales que iban conmigo dicen: no te preocupes que no se ha manchado mucho. Y expulsaban, ¿sabes? Y de alguna forma lo arreglaban más. Y entonces yo les dije: mirad, mi madre me va a matar. Ponerse detrás para que no vea el traje. Y entonces ellos venían detrás de mí y yo iba para que mi madre no pudiese ver el traje. Pero claro, llegó un momento en que mi madre se dio cuenta. Y se enojó conmigo. Madre mía, cómo se enojó.
con lo que me ha costado el traje. Y tú vas y lo manchas. ¿Sabéis, mis queridos hermanos? La salvación ha sido muy costosa. Y Jesús quiere ponernos un traje. Quiere ponernos las vestiduras blancas. Pero ¿sabéis? Nuestro pecado muchas veces permanece en nosotros. A veces consciente o inconscientemente. Pero nuestras prendas se manchan. Nuestra vida y nuestro corazón se mancha por el pecado. Y por más que tengamos gente que nos ayude a ocultar nuestra mancha de pecado, ¿a los ojos de Dios se puede ocultar algo? El Señor va a ver mi mancha y va a ver mi pecado. Por eso es importante que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados para que el Señor nos limpie de todo pecado y de toda maldad. En segundo lugar, lo vemos en el encuentro con Moisés. Santifica al pueblo hoy y mañana. Necesitamos de la santificación para el encuentro con el Señor. Y la santificación, mis queridos hermanos, implica un cambio en nuestro carácter y también de alguna forma, en la transformación de nuestra vida pasada. Y es un proceso que debemos hacerlo en compañía y por el poder del Espíritu Santo. La santificación es fundamental porque el pecado, ¿verdad?, tenemos que desecharlo de nuestra vida. Porque el pecado nos separa. Y si nos queremos santificar, ¿verdad?, la palabra santificar es apartarse para un uso especial, ¿verdad? ¿Sabemos lo que significa la palabra santo? Es apartado para Dios. No quiere decir que seamos perfectos, pero nos apartamos del pecado. No queremos saber nada del pecado. Y es importante, al igual que Moisés, que nosotros podamos alejarnos del pecado y podamos alcanzar la madurez cristiana a la cual estamos llamados. La palabra de Dios también tiene que ser un elemento para santificarnos. Recordamos las palabras de Jesús en la oración, ¿verdad?, de Juan capítulo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando nosotros reconocemos que lo que me dice la palabra de Dios es verdad, y guardo lo que dice la palabra de Dios, me estoy santificando. Y Jesús, ¿verdad?, en la oración le dice al Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Cuántos creemos que realmente la palabra de Dios es verdad? Como dije la otra vez, ¿lo sabemos o lo creemos? Porque una cosa es saberla, otra cosa es creerla. Y a veces la palabra de Dios nos está enseñando verdades que muchas veces no nos interesan. A veces queremos saber de cosas históricas, de hechos y de acontecimientos, pero cuando el Señor nos toca en la llaga y toca en el corazón y nos dice que tenemos que cambiar nosotros por dentro, eso quizás no nos gusta tanto, pero la Biblia lo muestra. Santificación, santidad. El Evangelio, lo he dicho en algunas ocasiones, si no te transforma, te deforma. ¿Conocían los escribas y los fariseos la palabra de Dios, sí o no? Pero no se dejaron transformar por el poder de la palabra. ¿Y qué pasó con ellos? Eran personas que estaban deformadas espiritualmente. No habían sido transformadas. Y nosotros tenemos que ser transformados. El apóstol Pablo tiene una cita en Hebreos capítulo 12, versículo 14, muy interesante, donde él dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta mañana se comentaba, ¿verdad?, en el PowerPoint de la presentación de Escuela Sabática. La santidad. ¿Cómo estamos nosotros por dentro, mis queridos hermanos? ¿Cuánto tiempo le vamos a decir al Señor, espera? El Señor nos invita a prepararnos, a traer un corazón dispuesto. Él nos va a ayudar en esa preparación. Pero tenemos que nosotros pedirle al Señor que nos ayude. Y por último,
la adoración. Recordamos lo que decían el ángel, ¿verdad?, que iba volando por el cielo. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. La adoración es un elemento muy importante para nuestra preparación. Porque cuando adoramos a Dios lo estamos reconociendo como el Dios creador y también como el Dios salvador a través de la persona de Jesús. Por eso venimos delante de Él, para adorarle. La adoración es la respuesta del corazón y de la mente hacia aquel que lo ha hecho todo por nosotros. Aquel que lo ha dado todo para que nosotros podamos tener el día de mañana vida eterna. El ángel que volaba por el cielo decía bien claro, adorar a aquel, al único, no hay otro. No te fijes en nada más. Centra tu mirada y tu corazón en aquel que es digno de adorar. ¿Sabéis? La adoración también implica oración. En Hechos capítulo 1, versículo 14, dice el texto bíblico que todos estos perseveraban unánimes en la oración. ¿Qué estaban esperando los discípulos en el aposento alto? ¿Qué esperaban? Un encuentro con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Esperaban un encuentro con la tercera persona de la divinidad. Querían ser ungidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál era la condición para ese encuentro? Dice el texto bíblico que confesaban sus faltas los unos a los otros. Y oraban a Dios unánimes. Quizás, mis queridos hermanos, nos falta orar más los unos con los otros. ¿Qué pensáis? Dicho sea de paso, esta semana próxima vamos a comenzar la semana de oración. Puede ser un buen momento para reforzar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios. ¿Cuántas veces confesamos nuestros pecados los unos con los otros? ¿Tanto nos cuesta? Oye, hermano, si te he hecho mal, perdóname, lo siento. Miserable de mí, como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí no hay ninguno mejor que nadie. Pero la humildad es algo que necesitamos como pueblo de Dios. Aprended de mí, dice Jesús, que soy ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Si cuando uno va a su hermano y le dice, mira, lo siento, me equivoqué, quizás a lo mejor no lo vi, a lo mejor no lo entiendo como tú, pero... Y cuando uno se pone en paz con el hermano, hay paz en el corazón. Confesaban sus pecados unos a otros y estaban unánimes en oración. La adoración, mis queridos hermanos, implica esto. Si queremos adorar a Dios realmente, tenemos que aprender del Maestro. Tenemos que ser humildes. Adorar es alabar y muchas veces nosotros expresamos nuestro gozo y nuestra alegría a través del canto, ¿sí o no? Y alabamos a Dios con el corazón, como dice el salmista, ¿verdad? Adorar también es obedecer en aquel en el cual creemos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo amo al Señor, sí, pero ¿guardas los mandamientos de Dios? Bueno, algunos. Quizás aquellos que a lo mejor no me comprometen mucho. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Seguid mis consejos. Eso es adorar. En definitiva, adorar es entrar en una relación de comunión personal con nuestro Dios, ¿sí? Y recordamos todos el llamado que hace Jesús, Apocalipsis 3:20, ¿lo recordamos? ¿Yo estoy dónde? A la puerta y llamo. Si alguno ¿qué? ¿Oye? ¿Sabéis que a veces no oímos la voz de Dios? Cuando leemos este versículo muchas veces decimos, sí, esto consiste en abrirle la puerta del corazón al Señor, sí.
Pero cuando le escuchamos, cuando distinguimos que el que nos está hablando es Dios. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Yo estoy seguro que todos sois personas que oráis. Quizás algunos más, otros menos. Pero estoy seguro de que muchos de nosotros, y yo me voy a incluir también, oramos y salimos corriendo. Oramos y vamos a nuestras ocupaciones. Ya he hablado con el Señor y entonces cogemos y nos vamos. Y a lo mejor el Señor va a decirnos algo y nosotros nos vamos. Mi oración se convierte en un monólogo. Cuando la oración tiene que ser un diálogo, ¿sí o no? Yo no sé si habéis hecho alguna vez la prueba. Yo la he hecho y realmente es extraordinario. Después de orar, quedarte unos minutos en conciencia para ver qué pone el Señor en tu corazón. ¿Qué te dice el Señor? Porque el Señor quiere hablarnos. El Señor quiere, cuando está a la puerta de nuestro corazón, que escuchemos primeramente. Porque a lo mejor el Señor nos dice algo, lo sentimos en el corazón y decimos, uy Señor, esto que me estás diciendo no tiene que venir de ti. Decimos como Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque lo que me quiere decir el Señor no me interesa, lo que mi conciencia me está diciendo no me interesa. Y entonces como consecuencia no abro la puerta. Pero cuando yo escucho al Señor, cuando yo identifico la voz de Dios que me está hablando al corazón, ahí uno tiene que rendirse y decir, Señor, perdóname, ayúdame, dame las fuerzas. Te abro la puerta del corazón para que tú entres. ¿Sabéis por qué muchas veces no queremos abrir la puerta del corazón a Jesús? Porque en la casa de nuestro corazón hay tantas cosas que si el Señor entra, sacaría de nuestra vida. Y nosotros a veces decimos, Señor, mira, si quieres entrar, entra, pero a esta habitación no entres. ¿Qué pasa? Yo recuerdo, estaba hablando con una persona, bueno, no lo voy a contar porque mejor no lo cuento. Pero a veces uno incluso no quiere que el pastor vaya a su casa porque piensa que no tiene las cosas en condiciones. Y lejos de mí, ¿verdad?, el levantar juicio sobre nadie. Pero a veces hay personas que se sienten que no tienen la preparación. Mis queridos hermanos, arrepentimiento, santificación y adoración es lo que tenemos para tener ese encuentro maravilloso con Dios. Vivimos tiempos difíciles, mis queridos hermanos, no cabe ninguna duda. Pero cuando menos lo esperemos y cuando menos lo imaginemos, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y su promesa es fiel. Por eso esta mañana yo te quiero pedir que te prepares para el encuentro con tu Dios. Hoy es un momento para tener un encuentro. Hoy es una oportunidad para tratar de ir un pasito más allá y decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque yo quiero participar de esta mesa, de la mesa de la gracia. Yo quiero estar un poquito más preparado para aquel día cuando tú vengas realmente. Que el Señor los bendiga y que el Señor os ayude, mis queridos hermanos, para que ponga en vosotros lo mejor que el Señor tiene, que es su Santo Espíritu, a través de la persona de Jesús. Amén.